El Japón del siglo XVI fue un periodo lleno de luchas internas y señores de la guerra que se enfrentaban incesantemente por extender su zona de influencia. En este contexto, la obtención de información enemiga representaba una gran ventaja táctica. Los ninjas, mercenarios entrenados como servicio de inteligencia, espiaban, saboteaban y asesinaban. También las mujeres formaban parte de esta red. Transformación, actuación, persuasión, belleza, inocencia, espionaje, asesinato. Entre la historia y la leyenda se encuentran las kunoichi, que si bien mantenían algunas características comunes con los ninjas masculinos, diferían en el uso de las artes de la seducción y del género como ventaja. El enigma que envuelve a las mujeres ninja, llamadas kunoichi, ya es presente en su propia denominación. La etimología de esta palabra presenta algunas controversias. Se cree que este término se aplicó a esta clase de mujeres debido a la forma y el orden en que se escribe el ideograma kanji de mujer y que coincide con la fonética kunoichi. Ku, no, ichi. Por otra parte, una de las teorías más extendidas es que su traducción es 1 de 9, referido a que las mujeres tienen un orificio más que los hombres, orificio vaginal, dando a entender las habilidades de su uso. Otros autores creen que el término es apócrifo e inventado por el escritor Futaro Yamada en su novela Ninpo Hak Kenden de 1964. También parece claro que el término no era habitual en el periodo Edo, 1603 a 1868. Las referencias históricas sobre estas agentes femeninas son muy escasas, apareciendo tan solo en el mencionado Bansensyukai y en alguna referencia en pergaminos del periodo Edo. En el Bansensyukai, el manual de los clanes ninja de Koga e Iga compilado por Fujibayashi Yasutake en 1676, es mencionado el kunoichi no jutsu, como la técnica para utilizar a la mujer para el espionaje. Las mujeres pueden entrar donde los hombres no lo pueden hacer. Esta mención podría referirse a el uso de mujeres como agentes especiales. Es decir, pudieron haber existido mujeres que ejercieran como ninjas, sin embargo, nunca hubo un término real para ellas hasta que en los años 60 Yamada inventó un nombre para este grupo. Se sabe que fueron mujeres luchadoras, valientes y heroicas que defendían sus ideales, su grupo y su familia. Eran entrenadas como asesinas y espías valiéndose de sus encantos femeninos para poder acercarse a sus víctimas. Se beneficiaban del concepto que tenían los hombres sobre las mujeres como seres inferiores, vulnerables e inocentes para hacerse pasar por prostitutas o adivinas y no levantar ninguna sospecha. Estas mujeres poseían unas cualidades y unos valores muy especiales que junto a su entrenamiento las hacían ser temidas y peligrosas. Dominaban todas las técnicas de combate sin armas, pero también se les instruía en el arte de la seducción. Eran grandes expertas en el cuerpo humano, tanto para hacerlo reaccionar de modo erótico, como para saber encontrar puntos débiles, es decir, para matar rápidamente y con un mínimo de esfuerzo y siempre que fuese necesario, dejando pocos o ningún indicio de violencia. Eran diestras en el arte de la simulación y la ocultación. Por otra parte, las kunoichi sabían muy bien aprovechar sus cualidades femeninas para sacar partido y ventaja táctica. No solo se valían de su ligereza para permanecer escondidas en las sombras, sino que también sabían explotar muy bien la parte del engaño como todo un arte, sin olvidar la delicadeza de su encanto con lo que hacían presa fácil de sus enemigos. Pese a su apariencia delicada y bella, eran hábiles en velocidad, equilibrio, fortaleza, agilidad y resistencia. Más lo eran aún mentalmente en astucia, variedad de recursos, resolución y disciplina. Y no solo eso, sino que para ser especialistas en seducción también eran expertas en artes como la música, la danza y el canto. Típicamente se convertían en sirvientas, campesinas y hasta esposas de sus enemigos y a partir de las conversaciones casuales con otros sirvientes podían obtener información secreta, importante e infiltrarla. A veces, estas dormían con los enemigos y trataban de suavizar el tema para descubrir aún más a fondo el detalle de los secretos. En otras palabras, el sexo era una de las armas clave elegidas por las kunoichi.
Comúnmente utilizaban el tesen, que eran abanicos plegables con palas metálicas. Esta era un arma sumamente útil por su facilidad de pasar desapercibida como un objeto de uso común, así nadie sospechaba de su verdadera función. Asimismo, el palillo para sujetar el cabello podía convertirse en una aguja arrojadiza. También eran entrenadas con armas, especialmente dagas y otras menos convencionales como las famosas extensiones de dedos en forma de garra, conocidas como nekote, garras de gato, que se clavaban envenenadas en el cuello del objetivo. Las kunoichi sabían improvisar venenos mortíferos con lo que tuviesen a la mano, como buenas conocedoras de la botánica, y usualmente los usaban aplicándolos en las bebidas de un objetivo, lo que resultaría en una muerte rápida y efectiva de manera discreta. Apenas conocemos los nombres de las mujeres que ejercieron de kunoichi. Sin embargo, hay una mujer que sobresale en todas sus leyendas. Chiyome Mochizuki, también llamada Mochizuki Chiyojo o Mochizuki Chiyo. Figura legendaria y controvertida, mencionada tan solo por investigadores modernos, como una posibilidad todavía por esclarecer, es llamada la fundadora de este cuerpo de mujeres espías. En 1561, Takeda Shingen, uno de los más poderosos señores feudales del periodo Sengoku, aprovecharía la posición estratégica de Lady Chiyome, con su alto estatus social, viuda del samurái Mochizuki Moritoki y descendiente de ninjas de Koga, para concederle el título de sacerdotisa suprema del templo de Netsu y encomendarle una importante misión secreta: reclutar y entrenar un grupo de mujeres de origen muy humilde. Eran educadas y convertidas en perfectas sirvientas, prostitutas o sacerdotisas miko, y como si de un caballo de Troya se tratase, se infiltraban en los hogares enemigos para alcanzar un objetivo, ya fuera para ser ellas quienes llevaran a cabo todo el trabajo o bien para servir de señuelo y permitir la entrada de un ninja masculino, quien se encargaría de completar la misión, o si la kunoichi terminaba involucrándose sentimentalmente, este terminaría con su vida. Una delicada y paciente tarea que podía significar años de trabajo sin apenas comunicación alguna con su mentor y el permanente riesgo de ser descubiertas. Con una inusual capacidad para viajar libremente y por lo tanto una excelente herramienta para espiar a sus enemigos y enviar mensajes e información a sus aliados. Es así como nace el mito de las kunoichi, ya que a mediados del siglo XX, estudios basados en fuentes contemporáneas, la literatura y el séptimo arte se encargarán de dar forma a su leyenda, que hoy forma parte de nuestro imaginario popular. Sin embargo, algunos especialistas actuales afirman que detrás de las leyendas hay indicios históricos que señalan que pudo haber existido algún tipo de red de espionaje femenino en el Japón feudal. Esperamos habernos acercado más a la verdad sobre este tema tan controversial para muchos, que no dejara de resultar emocionante y muy atractivo para otros, pero que a nuestro parecer es de gran importancia y relevancia en las historias de las mujeres guerreras. Si les gustó nuestro contenido, por favor compártanlo, suscríbanse a nuestro canal y estén atentos a más videos. Hasta la próxima, guerreros y guerreras amantes de la historia.